Muy buenos días. Mucho por hacer. Así es el reino. Así ha sido y así será. Siempre queda mucho por hacer. Los desafíos son grandes. Conversaba con un matrimonio que lleva muchos años, tal vez el matrimonio más antiguo de la casa del Señor, que ya pensando en que por la edad uno tiene que retirarse, ¿no? Pero habían recibido una palabra del Señor que esfuérzate y sé valiente. Y trabaja. Y así va a ser hasta que el Señor venga. El trabajo no termina. Y que Dios realmente nos encuentre trabajando, o sea, en la obra, como dice la palabra, que uno arando, ¿no? Estando arando, de los dos que están arando, el uno será tomado, el otro será dejado. Señor, que nos encuentre trabajando para la obra. Amén. Amén. Así es que, bueno, queda mucho por hacer en el colegio. Ustedes vieron ahí todo lo que es el acceso, que es importante, que hay que intervenir la calle, y eso es algo que se hace con un sistema que tiene que estar aprobado por el Serviu y un montón de instancias, la Dirección de Tránsito, en fin, la municipalidad. Es complejo el asunto, pero bueno, así es ahora. Ya no se puede tener un colegio como antes, así que partían en una casa con 5 niños. Eso hoy día ya no es posible. El sistema obliga a que prácticamente sea una empresa, un sostenedor, con muchos recursos los que puedan iniciar esa tarea. Y bueno, esas son las reglas. Hay que correr con ellas. ¿Amén? Amén. Bueno. Cuando hay situaciones en que implica una desaveniencia entre nosotros y otra persona, cuando hay a veces situaciones de pleito, ¿no? De alguna manera de contienda, cuando hay desilusiones, cuando hay traiciones, cuando alguien nos ofende, cuando hay infidelidad, por ejemplo, en el matrimonio, cuando hay engaño, mentira, robo, distintas cosas. En los años nos ha tocado ver, incluso en la iglesia, en el contexto de la iglesia, esos pleitos, esas desavenencias, estos engaños, estas decepciones. Y surge la pregunta que creo que todos nos hemos hecho en esos momentos, en esos instantes, ¿no? Señor, ¿qué es lo que conviene hacer en esto? ¿Cuál es la decisión que conviene? En el Antiguo Testamento existían los jueces, y como jueces la gente llevaba, la congregación de Israel, llevaba sus pleitos, sus discusiones, sus argumentos, sus acusaciones a los jueces. Y entonces el juez, siendo un representante, ¿no es cierto?, y un gestor de la sabiduría de Dios, decidía qué es lo conveniente. A veces con mucha inteligencia, ¿no? Como el juicio del rey Salomón. Cómo decidir un pleito entre una situación muy confusa, muy difícil de decidir. ¿Qué es lo que conviene? Decisión que conviene hacer. ¿Cuál es la decisión más conveniente?
Esa pregunta nos hemos hecho todos, yo creo. ¿Qué es lo que conviene, Señor? ¿Estoy decepcionado? ¿Estoy defraudado? ¿Me siento traicionado? ¿Me siento engañado? ¿Cómo actúo? Eso vamos a estar viendo hoy día en este mensaje. Y para ello le vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta palabra esta mañana. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo esté dando sabiduría e inteligencia esta mañana para entender los tesoros que están guardados y que tú abres y revelas para nosotros, Señor, tus hijos. Pedimos sabiduría de lo alto, Señor, sabiduría que solamente viene de ti, que tú puedes dar, que imparte el Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Espíritu Santo, guíanos esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ver una situación en el Nuevo Testamento que está en la carta a Filemón del apóstol Pablo. Una carta cortita, la más corta, pero importante en cuanto a este tema. Aquí hay una situación que requiere realmente de una decisión basada en lo que conviene, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y voy a leer una versión que está en la Biblia Reina Valera. Y voy a leer a partir del verso 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Breve, conciso. El apóstol Pablo le está hablando a este discípulo, Filemón, un hombre de buena situación. Tenía una iglesia en su casa, en Coloso, y era poseedor, o sea, era un hombre de fortuna, porque tenía esclavos. Y este Onésimo, al cual se refiere el apóstol Pablo, era un esclavo de Filemón que se había fugado, se había ido, y se había ido a acompañar al apóstol Pablo, que está en prisiones, probablemente en Roma. Y bueno, tenemos que ponernos bien en el contexto, en la época, ¿no? En que la esclavitud no era un delito. O sea, era una forma de vida. Terrible, tremenda, pecaminosa, sí, pero era la forma que existía en ese tiempo, ¿no? Y bueno, Onésimo se había fugado de la casa de Filemón para irse a acompañar a Pablo, había viajado y estaba con él, pidiendo y clamando ayuda. Y era tal esa búsqueda, ¿no es cierto?, de ayuda, de consuelo, de auxilio, que el apóstol Pablo finalmente decía que se había transformado Onésimo en un discípulo suyo. Lo engendré en mis prisiones. O sea, se transformó en mi hijo. Y bueno, para nosotros hoy día la esclavitud
es una cosa aberrante, ¿no es cierto? Tremendo. Pero es aberrante porque ya tenemos 2000 años desde este tiempo y 2000 años en que Dios y Jesucristo, por medio de Jesucristo, el cristianismo ha hecho una obra de concientización, ¿no es cierto?, de tomar conciencia de lo que significa realmente la persona humana, de lo que significa la humanidad, de lo que significa ser hombre y de la igualdad que tienen todos los hombres delante de Dios. Eso lo sabemos nosotros ahora porque tenemos una cultura cristiana que nos ha educado durante siglos. Pero en este tiempo, aquí, no existe. Es otra cultura, es otra forma de pensar. Es diferente. ¿Y cómo opera Dios en ese contexto, en esa cultura, con esa forma de pensar, con esa conciencia que tenían los romanos, los de Colosas, los de Éfeso, los judíos, los de Jerusalén, de distintas partes? ¿Cómo opera esa conciencia de bien que es de Dios para hacer lo que conviene, lo que es conveniente? Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios es el mismo, no ha cambiado. Su palabra es, fue y será, ¿no es cierto? Es la misma. Su pensamiento es el mismo, es la misma persona. Y en ese contexto y en las distintas épocas de la humanidad, en distintos contextos, Dios nos dice y nos enseña lo que conviene. Sea en el mundo musulmán, sea en el mundo griego, sea en el mundo ateo de Europa, por ejemplo. Dios dice, haz lo que conviene, como le está haciendo ver aquí el apóstol Pablo a Filemón, y se lo dice con mucha autoridad, ¿no? En forma exhortativa. Aunque tengo libertad, aunque podría decirte, haz esto, porque tengo la autoridad de Cristo en mí, porque soy anciano ya, porque soy apóstol de Jesucristo, porque tengo un nivel de autoridad y porque tú eres discípulo además, porque tú sabes lo que has conocido, ¿no es cierto?, la justicia de Dios, lo que Dios dice en su palabra, has conocido el Evangelio. Por todas esas cosas yo podría decirte, mira, haz esto. Te podría dar una orden y que tú no tengas que pensar nada ni decidir nada, sino que simplemente decirte, mira, Filemón, haz esto con Onésimo. Pero justamente, y con la sabiduría de Dios, lo pone en una frase condicional, aunque tengo, ¿cierto? Aunque tengo. En griego esos condicionales son muy importantes porque van fijando realmente el meollo del mensaje, ¿cierto? No es algo trivial que diga aunque tengo. Esa condicionalidad es importante para lo que viene. Tengo autoridad para mandarte a hacer lo que conviene. Más bien te ruego por amor. Por amor. Lo que conviene es la forma adecuada de resolver las cosas, ¿no? Hacer aquello que es apropiado. Hacer aquello que es aceptable. ¿Pero ante quién? ¿Ante quién está diciendo que es hacer lo aceptable, lo que conviene, lo conveniente? ¿Conveniente para quién?
es lo que conviene para cumplir las expectativas requeridas por Dios. No es el juicio de los hombres, no es lo que conviene ante los hombres, no es lo que conviene ante nuestros ojos o lo que conviene para que se vea bien. Muchas veces nosotros actuamos, y también aquí en el contexto de la iglesia, actuamos para que se vea bien, para no quedar mal, ¿o no? ¿Sí? A veces somos como esas personas que tienen que hacer el aseo, ¿no? Limpiar algo y están con el celular así, pero cuando viene el jefe, ¡pum!, guardan el celular y se ponen a trabajar, ¿o no? A veces somos eso también. Somos esas personas. Pero no es así como opera el Señor, porque el Señor es un jefe que está viendo todo el tiempo lo que hacemos, a cada instante, omnipresente, omnisciente, sabe lo que pensamos. Así que poco o mal, o nos engañamos a nosotros mismos, nos mentimos cuando hacemos algo para que nos vean. Eso no es lo que conviene. Lo que conviene es hacer lo que es aceptable para Dios, cumplir sus expectativas. ¿Qué es lo que conviene hacer aquí, Filemón, para cumplir las expectativas de Dios con respecto a esta situación? ¿Qué es lo que se espera de ti, Filemón? ¿Qué es lo que Dios espera de ti para que tú resuelvas este tema? Esa pregunta está ante nosotros siempre. Cuando tenemos, por ejemplo, estas situaciones de pleito con alguien, puede ser una situación bien compleja, difícil, una desaveniencia, una inconformidad. No me gustó lo que dijo, no me gustó cómo me trató. ¿Cómo tengo que actuar? Incluso puede ser, no sé, en los plantíos, el encargado o el pastor también. No me gustó lo que hizo el pastor. Puede que el pastor se equivoque, ¿no? Y a veces haga algo que no, a lo mejor fue muy duro, dijo algo, una frase muy dura, me habló muy golpeado, me habló muy fuerte, me sacó del ministerio por algo que no hice. Esas cosas están, ¿no? Son. ¿Qué es lo que conviene? Y el apóstol Pablo le habla a Filemón con libertad, pero haciendo una rogativa, un ruego y apelando a algo muy importante, que es la base, es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Más bien te ruego por amor. Más bien, mejor, por sobre todo, como primera prioridad, hay un apelo, una apelación al amor de Dios, que tiene que estar por sobre todas las cosas. Apelo al amor de Dios que hay en ti, que vive en ti, que está en ti. Una apelación en amor es mucho más eficaz que una orden. Porque una orden no implica acuerdo. Como uno escucha muchas veces, mire, pastor, no estoy de acuerdo con esto, pero voy a actuar en obediencia. Mire, cuando a uno le dicen eso, es como que mejor, ¿sabe qué? Dan ganas de decirme, mire, no se preocupe, no haga nada, váyase tranquilo, hermano, estamos en paz, pero déjelo así, porque eso no sirve. Voy a actuar en obediencia. No, eso es religión. Ahí empieza a operar la religión, ¿no?
Y el corazón anda por Tongoy, ¿no es cierto? Y la decisión anda acá en La Serena, pero mi corazón está en Tongoy. Pastor, tengo el corazón dividido. El corazón no puede estar dividido. Si el corazón está dividido, no está bien. Un corazón dividido es como la casa dividida. ¿Qué dice el Señor de la casa dividida? Se cae, ¿no? No prospera. A Dios no le sirve eso. No le sirve un corazón dividido. Este hombre Onésimo estaba apelando a una ¿cómo se dice esta? Un artículo de la ley romana o una, no me acuerdo cómo se dice eso de una cláusula, claro, de la ley romana que permitía que cualquier esclavo que era fugitivo tuviera derecho a asilo. ¿Y cómo lo hacían? Se iban a un templo y se agarraban del altar. Y entonces ahí había todo un tema, porque bueno, el esclavo estaba apelando a los dioses, ¿no? Entonces había una especie tenía derecho a un juicio. Pero miren lo que hizo Onésimo. ¡Qué hábil! Él no se fue a ningún altar. Él se fue donde el apóstol Pablo y se agarró de él. Un principio. Esa inteligencia espiritual, ¿no? Está dando un mensaje tremendo ahí, diciéndole a Filemón, esto es en serio, pero estoy apelando a un derecho que tengo como ser humano, miembro de esta sociedad, de este mundo en que vivimos. El amo, fíjense lo que se podía hacer en ese tiempo. El amo podía decir, no, pásenmelo a mí, crucifíquenlo. Y la mayoría de los crucificados de esos tiempos eran esclavos, extranjeros, no eran romanos. Lo podía mandar a crucificar, ni un problema. Y nadie le decía nada. Era tremendo, tremendo. Podía volver a venderlo entonces. Si ya era más misericordioso, decía, bueno, ya, ¿sabes qué? Te voy a vender. Lo ponía en una subasta, lo compraba otro. Lo que estaba haciendo Onésimo era una falta. O sea, podía ser castigado, ¿no? Podía ser castigado. Pero Pablo pone esto en un contexto de una ética que es propia del Evangelio, de Jesucristo. ¿Qué es lo que conviene hacer? Ya no ante la ley, ya no ante lo que dicen las costumbres, ya no ante lo que dice la cultura de esta época, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo se castigan las faltas? Ahora hay una ley nueva. Pero esa ley no está en ningún código, está escrita en tu corazón. Y por eso él dice, te apelo por amor, ¿no? Apelo a ti, por mi hijo Onésimo. Te ruego por amor. Y bajo esa perspectiva, entonces, es lo que se decide en todos estos asuntos. Bajo la perspectiva del amor. Así es. Así es. Y esa es la nueva verdad que opera. Esa es la luz que hay en el mundo hoy día y que, aunque el mundo no es cristiano, ¿no? Pero sí ha tenido tal influencia, porque es tan poderoso, es tan fuerte, es tan potente la ley del amor, que ha logrado cambiar tradiciones, ha logrado cambiar leyes, ha logrado cambiar sociedades.
algunas no, pero en la mayoría del mundo sí. Hoy día vemos que es un pecado tremendo, una falta grave, tener a una persona en esclavitud. Aunque todavía se hace, ¿eh? Todavía hay culturas que se hacen. Es así. En Haití existe. Pero Dios ha iluminado al mundo, le ha dado guía a través del amor. El amor de Dios. Porque Dios ama al mundo. Fíjense, este mundo pecaminoso, pecador, caído, que lo rechaza, que rechaza todo lo que tenga que ver con Dios. No quiero saber nada de eso. Hay gente que se jacta de ser atea, ¿no es cierto? De ser laica. Personas laicas, como que el laicismo es superior a toda convicción religiosa. Dios ama a esos laicos, a esos ateos, a esos pecadores, a los que lo rechazan. Dios los ama. Y como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Amor agapao. Todo lo que Dios prefiere va en esa dirección. Sus decisiones, su criterio, su justicia, su exhortación, su corrección, su castigo, todo lo que Dios hace está guiado por el amor ágape, el amor que se da, el amor que se entrega, el amor que fue primero. Él nos amó primero. En eso hemos conocido el amor verdadero, en que Él nos amó primero. Dios es, dice el apóstol Juan, Dios es, en esencia, Dios es amor. Y todo lo que Dios hace va movido por esa fuerza poderosa que es de Él. Y que nosotros, porque somos criaturas a su imagen y semejanza, también podemos poseer, podemos ser receptáculos, podemos también practicar el amor de Dios, porque somos semejantes a Él. Y Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengan a la salvación, que sean salvos. Porque esta persona, sufrió tanto en su vida, fue tan maltratado, humillado, que entonces merece ser amado. ¿Ese es el criterio? Porque esta persona fue inocente ante tantas acusaciones y esto y lo otro, entonces merece ser amado. No es así. En la carta a los Efesios capítulo 1, nos habla sobre el origen del amor, un poco, o de el origen de cómo el amor empieza a actuar en nuestra vida, en la vida de los seres humanos, ¿no? Adelante. Dice en el verso 4, Efesios 1, según nos escogió en Él,
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Todos los que estamos aquí hoy día sentados, están aquí porque Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Dios los creó en el vientre de sus madres con el propósito de que ustedes estuvieran en su reino. Por eso estamos aquí. Él nos escogió, fíjense, antes de fundar el mundo, antes de que la creación existiera, antes de que las cosas fueran hechas. Antes de eso, cada uno de nosotros ya estábamos en su corazón. Estábamos en Él. Ninguno de nosotros es un equívoco, es una equivocación, es un error de genética, un error de una mala relación, una relación fuera de orden. Ninguno de nosotros es un equívoco para Dios. Todos los que están aquí presentes hoy día tienen un propósito forjado por Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos hizo porque Él quiso. Y ahí no hay nada más que preguntarse. ¿Por qué la existencia? ¿Por qué existo? ¿Por qué soy? ¿Por qué vine al mundo? Porque Dios quiso. Dios quiso. Y esa respuesta deberá ser suficiente para todos los que piensan que su vida de repente no tiene sentido. Tiene sentido. Hay que conocer el amor de Dios. Porque en ese amor está la respuesta. Cuando uno conoce el amor de Dios, se conoce a sí mismo. Te conoces tú. Y conoces a otros que están también viviendo. Y el amor de Dios está en nosotros, ¿cierto? Y podemos compartir y podemos vivir y experimentarlo. Y realmente la vida empieza a tener sentido, empieza a tener significado. Y uno empieza a ver, claro, tanto tiempo perdido. El otro día pensaba yo, una época mala en mi vida, muy mala, mi adolescencia. Creo que hice las peores cosas que podía haber hecho durante toda mi vida, las hice cuando era adolescente. Tanta basura, tanta pérdida de tiempo, tanto malgasto, tantos desvelos que le di a mis padres también, ¿no? Ellos pensaban que yo estaba haciendo una cosa, me veía bien, más o menos, un niño así, encachadito era yo. Pero por debajo, pura basura. Y probando esto, lo otro, experimentando. Qué pérdida de tiempo más grande. Gracias, Señor. Porque estos jóvenes no están en eso. No están en eso. Están en la vida que les dio Jesucristo. Y ustedes, jóvenes de Dios, tienen que seguir ese camino hasta el final de sus días. No hay otra opción para ustedes. Amén. No hay otro camino. No existe. No crean que tienen alternativa. La alternativa es el infierno. El infierno. Un lugar que ni siquiera quiero saber, ni escuchar, ni conocer más. No me interesa. El amor de Dios nos reconcilia con Él. Nos reconcilia.
Y esa reconciliación opera y debe operar en nuestra vida. ¿Qué conviene hacer cuando estoy en una situación compleja con alguien que me ha defraudado, que me ha engañado, que estoy decepcionado, Señor? Me tengo que mirar a mí mismo primero, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho mal? Y luego, que el amor de Dios empiece a operar ahí, empiece a moverse y que me lleve a reconciliarme, buscar esa restauración. Un cristiano no puede permitir que su corazón se empañe, se oscurezca, se nuble porque tiene una diferencia con alguien, una tristeza con alguien. No puede permitir eso en su vida. Tiene que ser libre para perdonar, para, pedir perdón, primero que nada, ¿no? Eso es lo primero, pedir perdón. Y después, que el amor de Dios esté ahí, trayendo el ungüento, el bálsamo de Galaad, ¿no? Que limpia, que sana las heridas. Tenemos que sanar nuestras heridas nosotros mismos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Si estamos conociendo el amor de Dios, si estamos viviendo el amor de Dios, si nos estamos sintiendo perdonados, restaurados con nuestro Padre Celestial, entonces yo ahora busco restaurar con aquellos que tengo deudas pendientes. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros predicamos. Nosotros somos portadores de esa palabra de reconciliación. Nosotros debemos actuar en amor y predicar eso con el ejemplo, primero que nada, ¿no? Primero que nada. Y esa es la gran solicitud que le está haciendo Pablo a Filemón. Déjalo libre. Reconcíliate con él. Acéptalo. Nuevamente, no lo castigue. No sabemos si Onésimo volvió a ser esclavo. Puede que haya vuelto a ser esclavo de Filemón, pero bajo otro yugo. Y yo creo que fue así porque Filemón era discípulo, tenía una iglesia en su casa. El yugo de Filemón tenía que ser el mismo que tenía con Onésimo, ¿no? El mismo yugo, los dos. El yugo de Jesucristo. Otro yugo. Y Pablo no tenía ningún problema en que los esclavos siguieran siendo esclavos. Incluso le decía, trata a tu amo como al Señor. Imagínense. ¿Dónde queda la justicia social? Los derechos humanos. Y toda esta cosa que vemos hoy día, que escuchamos a cada rato, ¿no es cierto? Y que nos mandan de allá para acá, ¿no? Y él le dice a los esclavos, quédate como esclavo y trata a tu amo como al Señor. ¡Wow! Tremendo. Esta es la gracia que hemos recibido, la luz que vino al mundo y que debe iluminar nuestros corazones. Hacer lo que conviene es actuar de acuerdo a las expectativas que Dios tiene para nosotros.
si hemos conocido el amor, si lo estamos conociendo, lo que conviene entonces es apelar al amor de Dios y después decidir actuar. Amén. Amén. Gracias, Señor.